par de preguntas, una para el profesor Hermes. Él en su intervención, en la exposición que dio previamente, nombró el tema de el terrible tema de la deuda pública, ¿no? Y recientemente se ha anunciado un proceso de reestructuración de la deuda. Eso generó como cierto optimismo. Al día siguiente uno veía como algunos titulares y se disparan los bonos. ¿Y quiénes son ahora los tenedores de los bonos, no? Y muchas sonrisas. Usted ha dicho en su intervención que si se toman las medidas correctas, este proceso se podría llevar a feliz término en unos 2 o 3 años. ¿Cuáles son, en su opinión, las medidas correctas? Bueno, hay un conjunto de cosas que se tiene que estar haciendo. Por ejemplo, hablamos en el previo de que la primera función después que salió la licencia 57 es que los funcionarios de Economía y del Banco Central fueran directamente a visitar al Fondo Monetario Internacional para pedir la liberación de los 4.900 millones, 5.000 millones de dólares que tenemos y sentarse con ellos a establecer entonces cuál va a ser el paso a seguir para poder reestructurar la deuda. Tenemos, por ejemplo, debemos nombrar un comité negociador. La deuda es un tema de crédito. Tenemos una deuda de 2017 y tenemos que decirle a los que les debemos, mira, te vamos a pagar y tienes que hacerme una reducción de la deuda, pero la idea de la reestructuración de la deuda es al final volver a tener acceso a los mercados financieros internacionales. Entonces, tú necesitas un comité negociador. En Argentina fue el jefe de este comité era Cavallo, no se ha mencionado. Lo único que se mencionó es que se había contratado a una firma de abogados. Tiene que poner un grupo de personas que tengan credibilidad internacional y que sean expertos en los temas, que puedan entonces ir, visitar al Fondo Monetario Internacional, cruzar la calle e ir a la Reserva Federal, porque la Reserva Federal no va a ayudar con el tema de los bancos. Tienes que ir al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, cruzas el charco y te vas al Banco Internacional de Pagos de Basilea, ¿no? Y tienes que comenzar entonces un periplo alrededor del mundo para decirle a los distintos deudores que vas a renegociar la deuda. La mayoría de bonos del gobierno, por ejemplo, tienen cláusulas de acción colectiva. ¿Qué significa la cláusula de acción colectiva? Que entre un 75% y un 85% de los tenedores de bonos tienen que aceptar los términos de tu deuda. Entonces tú tienes que hablar con ellos, tú tienes que convencer tienes que convencer a ese jurado, por lo menos al 85%, para poder entonces establecer las bases de la renegociación de deuda. Entonces ese tipo de cosas se anunciaron, pero no se ha adelantado nada. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que teniendo ahora vuelos directos a Estados Unidos, alguien no se haya montado un avión y se asentase directamente con el fondo. Mira, ¿qué necesitamos hacer? Y de ahí, ojo, Nueva York, estamos hablando de que tenemos 118.000 millones de dólares en Nueva York y en Luxemburgo, que hay gente que está esperando que le paguemos la plata. Entonces tenemos que hablar con ellos. Eso no se hace a través de una videoconferencia, eso no se hace a través de simplemente mis abogados, no. Tiene que ir un comité negociador de venezolanos allá a decirle, mira, estamos dispuestos a pagar, toma en consideración todo lo que hemos pasado, me tienes que dar una reducción de deuda importante, pero yo te voy a pagar, etcétera, etcétera. Y ahí quiero vincular algo con el tema de las ventas a futuro petroleras. Una de las novedades que puede tener la reestructuración de la deuda es que podamos, parte de los acuerdos que se lleguen, hay países, por ejemplo, hay una propuesta que hicieron en algún momento Carmen Reja, que es experta en el tema, sobre la posibilidad de refinanciar la deuda dando garantías en petróleo, uno de lo que se llama los warrant oils. Entonces, ¿qué significa? Bueno, mira, si yo te debo 100, en lugar de pagarte los 100, ¿cuánto me vas a reducir la deuda? La quita debería estar alrededor de unos 55%, como mínimo, 50-60%. Entonces, redúceme la deuda. Entonces, el restante, entonces, mira, ahí está el campo tal que tú vas a trabajar en una inversión compartida con PDVSA, 49 tú y 51 PDVSA. Tú pones la plata, pones todo, y entonces de la extracción de ese yacimiento que no está activo, porque la idea es que sean de yacimientos no activos, entonces tú te vas a ir recobrando la deuda por el tiempo que corresponde. Entonces así no tenemos erogación y podemos, no es una venta a futuro, porque como bien explicó el profesor Sutherland, eso está prohibido por la ley en Venezuela, las actividades a futuro, pero entonces tú puedes establecer convenios como eso. Además de eso, siendo un país tropical que tiene tantas bellezas, inclusive
en el mundo hay instituciones que te financian bonos de deuda verdes, por ejemplo. Si tú te comprometes a limpiar toda la zona del litoral, o te comprometes a limpiar el Orinoco, o te comprometes a que la belleza, por ejemplo, de Mochima o del Parque Nacional Morrocoy se mantenga, entonces yo estoy dispuesto a pagarte plata y financiarte el refinanciamiento de esa deuda, ¿no? Okay. Entonces son instrumentos modernos que ya han tenido El Salvador, por ejemplo, tenía un río, entonces ellos firmaron un convenio de deuda atado a la limpieza y a preservar la belleza de esa zona. Entonces hay gente en el mundo, en el área de la conservación, que están dispuestas a darte plata para que entonces tú garantices la limpieza o la pureza de ciertas áreas. Entonces, esa es alguna de las cosas que deberíamos estar hablando ahorita, por cierto, que no estamos oyendo nada de esas propuestas a pesar de que hubo el anuncio de la deuda. Yeah. La otra pregunta a propósito de su exposición tiene que ver con estos datos que usted precisó sobre la actividad petrolera en el primer trimestre, ¿no? Si hubiese pensado, hasta también con cierto nivel de optimismo, que bueno, al abrirse este proceso de flexibilización de las sanciones, la emisión de ciertas licencias, pues los números de exportación petrolera serían distintos y al contrario, se ha registrado una caída. ¿A qué se le atribuye esto? Bueno, ¿qué es lo que mide la actividad, el PIB petrolero? Mide la actividad de producción dentro de las fronteras del territorio entre enero y marzo con respecto al año pasado. Realmente fue yo creo que todos quedamos sorprendidos, sí, con el hecho de que en este año tuviéramos un nivel de producción en ese trimestre menor que 2025. Es algo realmente preocupa, ¿no? Y que preocupa, y que lo haya publicado el Banco Central preocupa un poco más, ¿no? Porque o sea, que la cifra de una caída de 2% es importante cuando se hablaba de la posibilidad de 10, 15, 20, 30% de incremento de la actividad. Entonces, mira, no hay una razón que justifique esa caída de la producción, más el hecho de que la desinversión en el tema petrolero es una arruga que se viene trayendo y que es difícil de sopesar. Sobre todo, a pesar de que tenemos entonces convenios con compañías como Chevron que se han mantenido activas, entonces eso es una cifra bastante preocupante y que puede poner en riesgo la posibilidad de que el crecimiento este año sea un crecimiento por encima de 2 dígitos.